Cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Miguel Ángel Argumedo Román, Elkin Enrique Domínguez Santos, José Gregorio Ruiz Hernández y Miladis de Jesús Bertel. A continuación se estará presentando algunos conceptos relacionados con la evaluación dentro de los procesos formativos y en el ámbito de la educación. Esperemos pues que sea de su agrado y puedan disfrutar la presentación. En esta ocasión se estará hablando sobre los fundamentos de la evaluación. Se han recopilado dos teóricos para poder sustentar esta concepción. Como primera instancia tenemos a Martínez, que nos comenta que la evaluación es importante antes de abordar cualquier contenido de evaluación. Distinguir algunos conceptos fundamentales, tales como la evaluación, calificación y medida. Aquí, antes de abordar cualquier concepto en torno a cómo están o en qué nivel están los estudiantes, debemos caracterizar y mirar a ver en qué se puede mejorar. De allí es que radica la importancia de la evaluación. Como segundo ítem tenemos que se puede decir que la evaluación es una acción inherente a toda actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática y que su objetivo es determinar el valor de algo. En este caso, el valor de el mejoramiento y de mejorar los estándares de calidad en cuanto al ámbito educativo de los estudiantes, que en este caso sería pues su ámbito escolar. Como tercer ítem tenemos que la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y sobre dicha valoración tomar unas decisiones. Una vez que ya pues la evaluación entra en protagonismo dentro del contexto educativo, se hace el respectivo proceso de valoración y pues el respectivo proceso de toma de decisiones para mirar a ver en qué se puede mejorar, en qué puede seguir igual, qué se puede estar haciendo mal y pues este tipo de cosas que nos van a ayudar a siempre estar en un mejoramiento continuo en todo ese tipo de procesos de aprendizaje y también mejorar pues las estrategias que los docentes pueden estar utilizando dentro y fuera del aula. El segundo teórico pues que tenemos es a Neus Santamarí, que nos comenta que la evaluación es el motor del aprendizaje, ya que de ella depende tanto qué y cómo se enseña, como el qué y el cómo se aprende. Es como para fijar un estándar de calidad que nos determina cómo están aprendiendo los estudiantes, qué están aprendiendo los estudiantes, qué tanto están absorbiendo pues la información que los docentes a través de sus experiencias, de sus métodos y de sus cuestiones metodológicas están haciendo. Entonces es como una cuestión de diagnóstico de posible recogida de datos y después de una toma de decisiones que nos ayudarían a mejorar. Como segunda instancia tenemos que la finalidad principal de la evaluación es la regulación tanto de la enseñanza como del aprendizaje, tanto de las dificultades y errores del alumnado como del proceso de enseñanza. Es importante tener en cuenta que debemos llevar un seguimiento dentro del proceso de enseñanza de los estudiantes, ya que eso nos condicionaría a que de pronto él pueda estar teniendo dificultades dentro del proceso. Es normal que algunos estudiantes pues tengan algunas dificultades dentro de dicho proceso y pues es ahí donde nosotros tenemos que entrar en acción, porque en algunos casos pues solo se toman decisiones sin mirar en qué puede estar fallando el estudiante y pues es bueno siempre tener en cuenta la evaluación para eso. Como último ítem tenemos que el error es una manera útil para regular el aprendizaje. Conviene estimular su expresión para que se pueda detectar, comprender y favorecer su regulación. Errar no es malo, siempre y cuando uno sepa por qué erró, por qué tuvo equivocaciones y
Mejorar esas equivocaciones condicionará mejorar a lo que los estudiantes puedan mejorar pues su calidad y pues su proceso de formación dentro y fuera de el aula de clases. Como segunda instancia tenemos los conceptos de la evaluación. Como primera conceptualización tenemos que la evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediata. Se centra en un fenómeno particular, no pretende generalizar a otras situaciones. Aquí va a lo particular, la evaluación va a lo particular y no trata de generalizar tanto contenido ni tanta información, va a lo particular, a lo que realmente se debe cambiar y se debe mejorar. Como segunda instancia tenemos que es una acción integrada e interactiva que está destinada a mejorar el nivel de la calidad de la educación. Esto siempre va a estar guiado a tener mejoras dentro del nivel. La evaluación se creó para eso, para poder identificar qué es lo que puede estar fallando dentro de una estructura educativa, dentro de un modelo, dentro de algunas estrategias y poder mejorarlo a través del tiempo y a través de la toma de decisiones. Y como último ítem tenemos que se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los resultados del proceso educativo, sino se toma alguna decisión. No existe una auténtica evaluación. Si no tomamos acciones después de hacer el diagnóstico y la recogida de datos, el proceso de evaluación quedará nulo porque no hemos llegado a cumplir la meta de mejorar, no hemos identificado los errores y no hemos hecho posibles estrategias para poder fortalecer las capacidades de los estudiantes dentro y fuera del aula. Es importante tener en cuenta todas estas cuestiones para poder entender la importancia de la evaluación para los estudiantes, tanto para los estudiantes como para los profesores y los modelos educativos. Muy buenas tardes. Antes de abordar cualquier contenido de evaluación y para hacerlo de manera correcta, con el objetivo de un completo entendimiento, es importante distinguir algunos conceptos fundamentales, entre ellos la evaluación y calificación, con el fin de diferenciar ambos conceptos. Nos vamos con la evaluación. Pila Teleña dice que consiste en una operación que se realiza dentro de la actividad educativa y que tiene como objetivo alcanzar el mejoramiento continuo de un grupo de alumnos, por lo que debe ser sistemática. Determinar el valor de algo. A través de ella se consigue la información exacta sobre los resultados alcanzados por ese alumno durante un periodo determinado. Ahora viene la calificación. Por su parte, se presenta mediante un valor numérico o un concepto del nivel de logro de los aprendizajes alcanzados por los alumnos. Se refiere exclusivamente a la valoración de la conducta de los alumnos. Por tanto, es una actividad más estricta que evaluar. Entonces, se puede caracterizar a la evaluación como un proceso que implica recogida de información para una posterior interpretación, dirigidas a la necesidad de resultar con los aspectos positivos y negativos de los alumnos, de forma que se haga posible la emisión de un juicio de valor que permita orientar la acción o la toma de decisiones en pro del aprendizaje. Finalmente, deben diferenciarse los conceptos de investigación y evaluación. Ambos procesos tienen muchos elementos comunes, aunque se diferencian en sus fines. Aunque ambos conceptos se enfatizan en la búsqueda de información, la evaluación se dirige hacia la toma de decisiones inmediata, basada en la información obtenida, mientras que la investigación busca conocimiento generalizable, conclusiones, principios, leyes y teorías. Es decir,
no tiene necesariamente una aplicación inmediata. Ahora bien, nos vamos para los ámbitos de la evaluación. Podemos decir que tradicionalmente la evaluación se estuvo aplicando al rendimiento de los alumnos, a los contenidos referidos, a conceptos, hechos y principios adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza. Sin embargo, y gracias a la evolución que la educación ha tenido, la evaluación ha ampliado su campo de desarrollo, abarcando otros ámbitos educativos como actitudes, destrezas, programas educativos, materiales curriculares y didácticos, la práctica docente, los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y la propia evaluación. En la promoción y evaluación, la necesidad de promoción es uno de los objetivos más buscados por los agentes educativos evaluados. Por tanto, la evaluación debe ser un elemento estimulante para la educación en la medida en que se pueda desembocar en decisiones de promoción positivas. Y para ello es preciso que el estudiante utilice la información precisa para tratar las dificultades que puedan surgir. Por eso, es necesario tener claro los objetivos previos para la promoción y superación de dificultades, ya que el conjunto de evaluaciones realizadas a lo largo del periodo académico determina los criterios bajo los cuales el equipo de maestros puede establecer si un estudiante está en condiciones de avanzar hacia nuevos objetivos de aprendizaje. Finalmente, podemos concluir lo deseable es la promoción, tanto desde el punto de vista del aprendizaje como desde el punto de vista del desarrollo armónico de la persona. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los tipos de evaluación. Esta clasificación atiende a diferentes criterios, por lo tanto se emplean en función del propósito de la evaluación. Encontramos como primer tipo de evaluación según su finalidad y función. Aquí encontramos la función formativa y la función sumativa. En cuanto a la función formativa, es la evaluación que se realiza preferiblemente como una estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es más apropiada para la evaluación de los procesos. Aquí, por ejemplo, en esta evaluación es cuando se hace una evaluación de manera general en donde se miran todos los aspectos o habilidades que presenta el estudiante, sus fortalezas, sus debilidades. Se busca una evaluación de manera integral. Encontramos también la evaluación sumativa, que suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, en procesos ya terminados que realizan de una manera precisa y valorable. Aquí, por ejemplo, cuando en un examen le colocamos una nota numérica al estudiante, ya sea un 5, un 4, un 3, dependiendo el desempeño que saque el estudiante, ya es un resultado final que se tiene de ese estudiante, una nota en particular. Bueno, un segundo tipo de evaluación es según su extensión. Aquí encontramos la evaluación global y la evaluación parcial. En cuanto a la evaluación global, se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones del alumno o de un centro educativo. Entonces se hace de manera amplia, holística, general, que se miren todos los aspectos para poder tener una mayor claridad y comprensión de lo que se está evaluando. Encontramos también la evaluación parcial, que pretende el estudio o valoración de determinados componentes de un centro educativo, o de un alumno de una manera particular, atender y evaluar ciertas características o ciertos temas en particular para tener un diagnóstico de ellos. Un tercer tipo de evaluación es según los agentes
evaluadores. Aquí encontramos la evaluación interna y la evaluación externa. En cuanto a la evaluación interna, es aquella que es promovida por los agentes dentro de la institución educativa, es decir, por los mismos estudiantes y profesores. Aquí encontramos, por ejemplo, la autoevaluación, que es la evaluación que se realizan los mismos estudiantes cuando nosotros le pedimos a un estudiante que se coloque una nota, que se evalúe su proceso académico o cómo le fue en una determinada área. Ahí el mismo estudiante hace su autoevaluación. También encontramos la heteroevaluación, que es la evaluación que realiza el docente al estudiante, en donde mira cómo fue el desempeño en su área en particular. Ahí entonces encontramos la heteroevaluación. También está presente la coevaluación, que es cuando nosotros en el salón de clase le pedimos a un compañero, a un estudiante, que evalúe a su otro compañero. Entonces ahí el estudiante tiene que mirar sus características, cómo le fue a ese estudiante, cómo fue su comportamiento, cómo fue su rendimiento académico, y ese compañero evalúa al estudiante, su propio compañero. Bueno, la evaluación externa es cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento. En este sentido, por ejemplo, podemos mencionar entidades como el IDFES, las pruebas PISA, entidades como Abel Mendoza, Elmer Pardo, que son entidades externas a la institución que se encargan de realizar procesos evaluativos para ver cómo ha ido evolucionando el proceso de enseñanza-aprendizaje y mirar si los estudiantes realmente aprendieron en las diferentes áreas del saber. Entonces dan unas valoraciones en particulares. También son muy importantes porque ahí se mira cómo van cada proceso académico en cada institución en particular y si esos procesos van evolucionando de manera satisfactoria o no. Bueno, un cuarto tipo de evaluación es la evaluación según los momentos de aplicación. Aquí encontramos la evaluación inicial, la evaluación procesual y la evaluación final. En cuanto a la evaluación inicial, se realiza al comienzo del curso académico. Consiste en la recogida de datos en situaciones en particular. Es muy importante porque aquí vemos cómo inicia el proceso de evaluación y qué características tiene esos estudiantes, qué falencias o qué aspectos tiene importantes. De esta manera se deciden los objetivos que se deben conseguir y también se ve a la hora de un resultado final si se logró esos procesos afianzarse de una manera satisfactoria. Encontramos también la evaluación procesual, que consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de los datos del funcionamiento de un centro escolar o también de cómo ha ido evolucionando ese proceso de enseñanza-aprendizaje de un estudiante. Entonces aquí se analiza todo ese proceso del estudiante de manera general, paso a paso. Así podemos tomar decisiones de mejoramiento sobre esos procesos. Por último, encontramos la evaluación final, que consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo académico. Entonces ahí miramos cómo le fue a ese estudiante en todo ese periodo y al final tenemos una valoración en cuanto a esa nota y si logró los objetivos de aprendizaje esperados en las diferentes áreas del saber. Principios de la evaluación. Los principios de la evaluación plantea cómo debe ser la evaluación. Con base a Jennifer Faría vamos a hablar sobre ellos. Según Jennifer, los principios de la evaluación la evaluación debe ser integral. Es decir, que no solo se debe evaluar cognitivamente, sino que se debe evaluar al estudiante en todas las dimensiones del ser humano. La evaluación debe ser continua. Se debe ejecutar constantemente,
antes y durante y al final del hecho formativo, es decir, en el proceso educativo, desde el inicio, cuando se entra al aula, y al final. Sistemática. La evaluación sistemática corresponde articularmente al proceso educativo, donde se organiza en un sistema de manera ordenada los momentos, los objetivos, la temática, así como de manera secuencial y estructurada al proceso educativo. Acumulativa. Significa que los resultados obtenidos en uno de los momentos no pueden ser anulados, sino que se deben acumular para comparar los resultados y determinar el progreso de los estudiantes. Cooperativo. El conocimiento generalmente no solo depende del juicio del profesor, también depende del mismo estudiante, de sus compañeros y de las otras personas que participan en este proceso. Flexible. Las evaluaciones son flexibles cuando se adaptan satisfactoriamente a una variedad de modalidades de formación y a las diferentes necesidades de los estudiantes. Individualista. Se espera que se adapte a los intereses y expectativas de cada uno de los estudiantes, teniendo en cuenta la edad y algunos aspectos socioculturales en general. Interactiva. Que se produzca a través de la interacción que hay entre los actores que intervienen en el proceso, generando una intersubjetividad. Que sea científica, porque se realiza en función de criterios definidos con puntos de referencia que permiten determinar y comparar el aprendizaje alcanzado. Deliberativa. Se establecen negociaciones entre las partes involucradas para promover el consenso, las decisiones compartidas y validadas. Naturalista. Se toma en cuenta la influencia de los factores externos e internos que interfieren en el proceso educativo. Constructivista. Reconoce que el estudiante crea nuevos conocimientos basados en su propia realidad, en su convivencia con la comunidad, potenciando así la investigación de su contexto. Ética. El evaluador asume valores como el respeto, la tolerancia, imparcialidad, que promueven las relaciones interpersonales e interactivas dentro de la evaluación. Reflexiva. La evaluación es objeto constante de reflexión acerca de los factores y actores que intervienen en ella. Informativa. En ella podemos ver una gran variedad de información relacionada con el proceso educativo. Ahora vemos las fases de la evaluación. Dentro de estas fases podemos encontrar 4 gestiones. La planificación. En estas revisan los instrumentos que permitirán lograr los objetivos o consolidar las competencias previstas. Se toman en cuenta cuáles serán los indicadores y criterios apropiados según el reto o la propuesta que se tiene en el proceso. Recolección de información. Es el momento en el que se aplica la evaluación al proceso o al resultado de este. Es importante considerar que debe ser oportuno su uso, tomar en cuenta el contexto, hacer claras las pautas o indicaciones, asegurar la pertinencia y adecuación. Análisis de la información. Se toma en cuenta los objetivos y competencias, las situaciones particulares de cada estudiante y de su grupo, los logros, los desempeños y los resultados que hay en él. Toma de decisiones. Se asigna un valor cualitativo o cuantitativo al desempeño, a la competencia o al resultado de la evaluación. Y se van a necesitar actividades compensatorias para que puedan avanzar hacia el siguiente reto, sea una siguiente unidad, curso o nivel, entre otros.